Hola, soy el JP de nuevo y en esta oportunidad voy a grabar un pequeño video acerca de cómo conectarnos a una base de datos MySQL. Voy a grabar este video primero porque creo que es fundamental antes de hacer cosas más complejas. O sea, no podemos guardar mucha información sin una base de datos. Y lo voy a tratar de hacer bien corto y sencillo, solo mostrando la parte de conexión a una base de datos. Voy a probarla obviamente para que se vea que funciona. Y más adelante vamos a grabar otro video acerca de cómo mapear nuestras tablas y nuestras entidades a nuestras clases. Para empezar con esto voy a una pequeña introducción. A ver, la estructura del skeleton viene con un archivo local por defecto. Yo lo renombré, se llama local.dist. Lo renombré a local.php, que es un archivo, como dice el nombre, local. O sea, no lo voy a subir a mi repositorio porque contiene generalmente credenciales y cosas más privadas o referentes solo al ambiente de desarrollo. Eh, Necesitamos entender que para conectarnos a una base de datos desde Zen Framework 2 tenemos que utilizar algunos adaptadores de base de datos que Zen ya nos provee. Entre esos tenemos, voy a ver aquí, eh, esta es la pequeña referencia del componente base de datos y sus adaptadores. Tenemos, por ejemplo, aquí una conexión a MySQL utilizando el driver MySQLi, eh, conexiones a PDO, o sea, a SQLite de PDO y a MySQL también de PDO. Aquí está la lista de los adaptadores que, que provee Zen Framework 2. Una vez que tenemos un adaptador ya podemos conectarnos a través de ese adaptador a la base de datos. Vamos a partir entonces conectándonos. Este en mi aplicación de prueba, que si no sé si recuerdan o si vieron los otros videos, fue donde quedó. No, yo no he tocado nada nuevo. Y vamos a implementar aquí nuestro adaptador de base de datos. Primero que nada voy a llamar al administrador de servicio que se va a encargar de cargar mi adaptador de base de datos. En este caso yo estoy llamando al administrador de servicio, configurando una clase de factory y cargando mi adaptador de base de datos con el factory que nos provee Zen Framework. La ventaja de esta clase es que no se va a es la que se encarga de seleccionar el adaptador que nosotros especifiquemos en la configuración más adelante. Vamos a ver si le puedo dar una vista antes. Esto está en Adapter Service Factory. Aquí pueden ver ustedes que lo que hace el servicio es crear un nuevo adaptador basado en la configuración de la clave DB, que es la que voy a agregar más adelante. Con esa configuración me va a crear mi adaptador. Dependiendo de qué driver ocupe, por ejemplo, me va a utilizar distintos drivers, que puede ser MySQL, Postgres, SQL Server y SQLite, que también está incluido, me parece. Eh, una vez que definí ya mi factory, voy a definir entonces mi configuración de base de datos, que es la que tengo aquí abajo. Tengo la clave DB, que es la que me va a tomar la configuración. Mi nombre de usuario en la base de datos local, que es root en este caso, sin password. Por eso que estos datos yo los guardo en el archivo local, porque van mis credenciales de la base de datos. También va el driver que voy a ocupar, que es PDO, la base de datos MySQL, y el nombre de la base de datos, que es test. Es bien parecido, la configuración es bien parecida a lo que hacía en Framework 1, no hay muchos cambios en ese sentido. Una vez que tenemos esto, basta que nosotros llamemos al Service Manager desde algún controlador y carguemos el adaptador y el Service Manager se va a encargar de configurar nuestro adaptador y entregarnos el adaptador listo para utilizarlo. Para eso vamos a hacer esto aquí. eh, yo definí una variable aquí pública que es DBAdapter, que va a ser del tipo adapter. Aquí la tengo incluida ya. Y voy a llamarla desde el administrador de servicio. Para eso voy a llamar a setear la propiedad esta DBAdapter igual. Voy a tomar el administrador de servicio y voy a solicitar una instancia de mi base de datos, que es utilizando mi clave que está aquí.
Esto funciona parecido, o no, no sé si, no quiero decir igual porque no son distintos a lo que hacía el, el componente de registro que teníamos en Zen Framework 1, que era Zen Registry. No sé si ya han ocupado Zen Framework 1. Muchas de las clases que nosotros cargábamos al principio las guardábamos en Zen Registry y para utilizarlas más adelante. En este caso, el que se encarga de hacer esto es el administrador de servicio, que se encarga de generar una clase, una instancia de la clase y utilizar esa instancia más adelante. Una vez que ya cargamos nuestra instancia, tenemos un adaptador ya funcional que se conecta a nuestra base de datos, ¿cierto? Y puede realizar consultas. Vamos a mostrar primero qué es lo que es este adaptador o cómo está, qué objeto está creado. Vamos a probarlo sencillamente haciendo un dump. Y tenemos, por ejemplo, nuestro objeto entonces con todas nuestras propiedades que cargó. Eh, Está conectándose a la base de datos. En ese caso no tenemos ningún problema. O sea, poniendo bien los datos basta con eso. Una vez que tenemos el adaptador ya podemos utilizarlo. Lo más sencillo en este caso sería hacer una consulta a la base de datos. Va a ser una consulta sencilla a mi base de datos de prueba, utilizando el método de adapter query. Y aquí vamos a escribir la consulta select disco from posts, que es mi tabla de prueba. Y necesitamos que se ejecute esta consulta. Para eso vamos a agregar esta constante, el modo del query, que en este caso va a ser execute. Y tenemos nuestra consulta lista. Después basta que nosotros revisemos la respuesta de nuestro resultado solamente. Var dump result, el result nos devuelve un objeto result set, que el mismo adaptador se encarga de crearlo al momento de ejecutar la query. Eh, Podemos probarlo me parece que con toArray. Vamos a ver si funciona esto, no estoy seguro porque no tengo el autocompletar. Y aquí tenemos, me devuelve 0. Eso quiere decir que no tengo nada absolutamente en mi base de datos actualmente. Voy a crear entonces una nueva entrada. Me voy a conectar a la base de datos. Eh, Aquí está mi tabla post, entonces vamos a insertar necesito insertar los campos. ¿Qué campos son? Déjenme un segundito. ¿Cuáles son los campos obligatorios que tengo? Ya, necesito insertar entonces un título, necesito insertar un contenido, una fecha, un estado y un autor. Dentro de título entonces vamos a crear post de prueba. Dentro de contenido de post de prueba. Luego necesitamos una fecha, que es el formato de fecha de MySQL, datetime. En este caso es 2012, estamos a mes 10, 24 y la hora son las 12:25:00. La vamos a colocar. Me falta el estado, que va a ser estado 1 solamente, y el autor, que no lo tengo, le vamos a poner solamente mi nombre, ya enrumeado, y vamos a ejecutar la consulta. Perdón, me equivoqué en la fecha, esto entre comillas. Y de post no tiene un valor por defecto. Perdón, tengo que modificar mi base de datos. Me faltó agregar un que era autoincrementable, así que ahí tenemos nuestra consulta de nuevo, la ejecutamos. Ahora sí, vamos a ejecutar la consulta, select asterisco from posts, y ahí tenemos nuestro primer post agregado,
que está dentro de la base de datos, lo podemos ver aquí en la consola, y ahora lo vamos a ejecutar desde el sitio web. Aquí lo podemos ver que lo agregó, me devolvió como un array el ID del post 1, el título, el contenido, la fecha, el estado y el autor. Con eso comprobamos que la base de datos está funcionando. Podemos probar algún otro método. Vamos a contar cuántos resultados me devolvió. Tenemos un resultado, que es el que creamos recién. Y con eso ya tenemos funcionando la base de datos. No se necesita nada más. Una vez que tenemos la base de datos ya podemos empezar a crear una estructura y una infraestructura más grande alrededor de esta. Pero con esto creo que basta por ahora. Era solamente para mostrar cómo conectarse a una base de datos y ejecutar una consulta sencilla. Más adelante viene el video acerca de las entidades y también acerca de los formularios que me pidieron hace unos días. No he tenido tiempo para hacerlo antes, pero apenas pueda lo voy a subir. Espero que le haya quedado claro. Y eso, nos vemos más adelante. Chao, gracias.